mis hermanitos y hermanitas que estamos tempranito, ¿no es cierto? Saludamos a Nancita, que llegó tempranito acá también. Y a todos, bienvenido y que Dios nos acompañe, dirija hoy día, ¿no es cierto? Y siempre la escuela sabática. Y lo vamos a comenzar con el himno 300, Sandrita. Lejos de mi Padre Dios. No lo conozco. ¿Eh? ¿Ves bien? ¿O te lo doy? Sí, no, está bien. Padre, Por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en ti, Señor, halla el alma mía. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Dios. Bendito Señor, le damos gracias por la vida y la salud, gracias por este día maravilloso, Señor, en la cual podemos, Señor, alabar y glorificar, Señor, su santo nombre. Amado Señor, dirija, Señor, esta escuela sabática. Sea usted el director, Señor, pero que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, Señor, sea, Señor, aceptado por usted. Amado Señor, todo esto lo dejamos en tus manos y que tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada hogar, Señor, de los que estamos conectados, Señor, y de aquellos que no han podido también, Señor. Todo esto lo imploramos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. amén. Ya. Ahora, siguiendo con la pauta, ¿no es cierto? Vamos a ir al informe misionero. No sé si Sandrita o el hermano Pedrito tiene acceso al... No tengo problema, no tengo problema. Ya, Si no es que... sé, Sandrita se lo va... Ya, ahí está. Gracias, Sandrita. Me gusta el misionero y... Informe misionero, Laos, 5 de marzo, titulado La viuda de Om Sai. Sadhua no quería mudarse al norte de Laos. Aunque era pastor, siempre buscaba excusas cuando los dirigentes de la iglesia le pedían que fuera a predicar el evangelio a Om Sai, una de las pocas provincias de Laos en las que aún no se tiene presencia adventista. Pero finalmente él y su esposa aceptaron el llamado y a mediados del invierno se mudaron a una casa de alquiler. No era un invierno cualquiera. La temperatura cayó por debajo del punto de congelación por primera vez en la historia del lugar. Muchos animales y plantas murieron. La casa que alquilaron estaba vacía, sin cama, ni refrigeradora ni mantas, solo el techo contra el frío invierno. Algunos vecinos compasivos le trajeron mantas,
Pero el clima era lo que menos le preocupaba a Sadua. No era fácil comenzar a trabajar en una región en la que las personas se oponían al Evangelio. Por primera vez, él y su esposa tuvieron que adorar a solas, sin contar con nadie más. Se sentían solos y la soledad se convirtió en frustración. No sabían cómo compartir el Evangelio. Por si fuera poco, las autoridades abrieron una investigación sobre el porqué de su llegada. La frustración se convirtió entonces en miedo. Sadua llamó a un dirigente de la iglesia para pedirle ayuda, pero este no sabía qué sugerirle, aparte de orar por sabiduría. Haga una caminata de oración y pídele al Señor que le muestre qué hacer, le dijo. Eso fue lo que hizo el pastor Lee. Caminó por el pueblo y oró. Se arrodilló en una colina con vista al pueblo y oró. Pronto comenzó a visitar a los vecinos los sábados por la tarde. Durante las visitas oyó hablar de una mujer que estaba poseída por un demonio y fue a echar un vistazo. Efectivamente, la mujer estaba encadenada a un poste en su propia casa. Era una madre de 5 hijos y llevaba 2 meses atada a ese poste. Estaba desnuda y tenía la mente totalmente perdida. Sadua se enteró de que el demonio le había poseído poco después de la muerte de su esposo. Pidió permiso a los ancianos de la aldea para orar por la viuda y ellos accedieron. Habían tratado de curarla con todo tipo de tratamientos, pero nada había servido. Sadua puso su mano sobre la cabeza de la mujer y oró. Regresó cada día para orar por ella. Pasó una semana y la mujer comenzó a comer y a beber normalmente y a mantener conversaciones cortas. Un día la mujer entregó su corazón a Jesús y el demonio la dejó. Finalmente el cacique de la aldea la desencadenó y le dieron ropas para que se vistiera. Sin embargo, los miembros de su familia temían que el demonio regresara. La viuda junto a sus 5 hijos se mudó a la casa de Sadua hasta que los familiares consideraron que podía regresar a casa. Después de recibir estudios bíblicos, la viuda y sus 2 hijos mayores, que eran ya adolescentes, fueron bautizados en el Señor. La familia se cuenta entre los primeros adventistas de la provincia. La noticia de lo que Jesús hizo por la viuda de Odomsai se extendió por todas partes. Muchos habitantes de la aldea visitaron a Sadua en busca de ayuda y sanación. Muchos abrazaron el mensaje del Evangelio y aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Hoy, la viuda de Odomsai se gana la vida ayudando a los vecinos a plantar arroz, a cambio de un poco de arroz para su propia familia. No tiene tierras donde cultivar ni trabajo estable y tiene 5 niños que alimentar. Por favor, oren por la viuda y sus hijos. Oren por Laos. Parte de la ofrenda del 13º sábado ayudará a abrir una escuela en Laos. Gracias por su generosa ofrenda que ayudará a difundir el Evangelio alrededor del mundo. ¿Me permite, tía Saidita, poder Ya. agregar algo más? Adelante, ¿Algo más? adelante. Sí. Lo que pasa es que las imágenes, ¿no es cierto?, son muy modernas, no nos muestran nada de la realidad de Laos. Por eso es bueno para que entendamos mejor la historia todavía. Laos, ¿no es cierto?, es un país que queda entre China y Vietnam. Pero sucede, nosotros aquí en Chile, ¿verdad?, podemos decir que el 10% de nuestro país es cadena montañosa. ¿No es cierto? Nosotros nos vamos a la montaña aquí, nosotros estamos en planicie y miramos hacia la cordillera cuando nace el sol. Eso es todo. Pero en Laos es al revés. El 10% del país es tierra plana y el 90% del país es zona montañosa. Entonces imagínense en la montaña lo que pasa siempre. Está lleno de neblina, de lluvia. A título de nada llueve a cada rato y pasan cosas así. Entonces, junto con eso, desde China a Vietnam, hay un río, el río llamado Mekong. El Mekong es un río más o menos grande y la gente lo que cosecha, lo poquito que cosecha es, ¿no es cierto?, la planicie. Cuando sube el río se inunda un poco las orillas y esa parte las aprovechan porque quedan húmedas para poder plantar el arroz especialmente. Ese es un poquito, ¿no es cierto?, un poco cómo se vive allá, es decir, es casi como vivir en los tiempos bíblicos. Y entenderán, ¿no es cierto?, que tampoco hay locomoción así como aquí para poder viajar. Imagínense ir donde un vecino tiene que subir una ladera, bajar por unas piedras, por una roca, así como las cabras de montaña. Más o menos así es la vida un poco en Laos, ¿no? Para que podamos entender mejor la historia que nos contaba recién el relato misionero. Es una vida muy, 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 pero muy, muy sacrificada. Y por eso es que Sadua no quería ir a ese lugar porque allá
era demasiado silvestre, demasiado brutal y no quería exponer a su esposa tampoco, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que vivirse allá. Ese era un pequeño complemento para que conozcamos más acerca de Laos. Y como dice el tío Fernando, ese Laos no está en todos lados, es allá nomás que existe ese lugar. Gracias, muchas gracias. Bueno, agradecemos, hermano Pedrito, muy buena, ¿no es cierto? Su acotación, ¿no es cierto? Y le agradecemos porque está muy bien informado. Así vamos aprendiendo. Bueno, ahora vamos con la confraternización. Esta vez le vamos a pedir al hermano Fernando para que él después tenga la oración y puedan, hermano, hacer sus pedidos de oración. ¿Quién? Ya, yo voy a hacer la primera. Bueno, mi pedido de oración tengo 5 nombres, ¿no es cierto?, de los que ya estamos en el Ministerio de la Mujer y los encomiendo nuevamente para que el Señor dirija las vidas de aquellas personas. Y también por la vida espiritual de cada uno, que esta semana sea, ¿no es cierto?, una transformación en la vida de cada uno de nuestros hermanos y de nuestras familias. Eso. Bien, pasamos a la oración. Yo, por ahí. Pedrito, Sí. adelante. Ya. Sí, bueno, yo quería también, ¿no es cierto?, tengo nombre, en realidad tengo mucho más de 5 porque tengo incluido a todos, a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, a todos ellos, ¿no es cierto?, y a las personas que quiero mucho, para que en algún momento se acerquen. También les he enviado el link. Hasta aquí nadie se ha conectado, excepto por ahí una persona aparece con las que hablé. Pero nada, pedir por ellos, ¿no es cierto?, para que en algún momento puedan conectarse y yo estoy muy, muy contento, gratamente sorprendido por los resultados de estas 2 primeras noches. Anoche pude contar 18 ventanitas ahí, 18 conexiones, pero, por ejemplo, nosotros éramos 5 en una sola casa. Se fijan, entonces no siempre, la tía Gina siempre está con la mamá y a veces también está el papá por ahí, que no lo vemos. Y así a lo mejor pasa en otras casitas. Entonces, el tío Manuel igual se ve solo él, pero de repente están los niños y las personas que lo rodean también están por ahí escuchando el mensaje. Entonces, creo que ha sido una linda bendición hasta aquí. Agradezco esas ganas, ese ímpetu, ese deseo de poder hacerlo, ¿no? De quienes están organizando, Ginita, Marcela, Milko y todos ellos. Así que gracias al Señor por ello y espero que Dios les bendiga grandemente, como bendiga toda nuestra hermandad de Sierra Bella. Gracias. ¿Dispara usted o disparo yo? Hermano Manuel, adelante. Yo solamente quiero expresar gratitud. Gratitud especial por una persona. La verdad que esta semana ha sido un medio complicado y con pocas alegrías, pero apareció una persona a visitarme y esta persona está muy agradecida del Señor y prácticamente ha hecho un pacto con Dios para ayudar a los hermanos de iglesia que están en mala situación. Y con la ayuda que me dejó y otro poco más que se puso por ahí, logré comprar 50 litros de detergente para lavar la ropa. Así que estamos haciendo acopio. Por si este año no viene tan generoso, poder estar como iglesia ayudándole a aquellos hermanos. Sí, yo pido que para esta persona el Señor tenga bien bendecir sus economías y le dé el gozo de participar en esto en pro de la ayuda de aquellos hermanos que puedan estar necesitados. Ese es mi pedido solamente hoy. Ya. Gracias, hermano Manuel. ¿Alguien más? ¿Un agradecimiento, un pedido? Sí, Saidita por acá. Ya, adelante.
Ya un feliz sábado, hermano, a cada uno. Muy agradecida también y contenta como Pedrito, ¿cierto? Por las 2 noches que llevamos como Ministerio de la Mujer y en esta hora quiero de que oremos por los pedidos que nos corresponden hoy día. Y hoy día nos corresponde orar por los adventistas alrededor del mundo para que acepten el llamado de decir yo voy y dar el mensaje, ¿cierto? Dar estas buenas nuevas de salvación, para que haya un compromiso, ¿cierto? En todos los adventistas del mundo y sientan, ¿cierto? A través del Espíritu Santo este compromiso tan urgente, como decía ayer la hermana, ¿cierto? De ir a proclamar las buenas nuevas. Ese sería el pedido específico que tiene la mujer hoy día, más nuestros 5 nombres que tenemos cada uno, ¿cierto? Y eso, por sanidad, por salud, por este tema financiero, ¿cierto? Economías de nuestros hogares, esos serían los pedidos de hoy, esa idita. Ya, gracias, hermana Ginny. Catalina y ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermana Rosita, ya, adelante. Buenos días. buenos días, hermanitos, bendiciones y disculpa porque ayer no me pude conectar porque estaban con unas visitas muy pegajosas, así que no pude conectarme. Y ahora quiero pedirle al Señor que proteja a mis hijos, a mi familia y darle las gracias porque nunca me desampara, siempre está al lado mío y eso, pues. Y espero hoy día conectarme tempranito. Eso. Muy bien. Ya, hermana Rosita. Hay que decirle a la hermanita que en la tarde no hay... Hoy es la hora del culto, hermanita, del asunto. ¿A las 6 o a las 8? No. En la hora del culto, después de ahora de la escuela sabática. Ya. Ahí se va a hacer lo que correspondería en la tarde. En la tarde no se hace. Ya. Se hace ahora en la mañana. Pero igual va a haber sociedades jóvenes. Culto joven. Ya. Sí. Ya, mi niño, gracias. Ya. ¿Alguien más? Hermana Marcelita, adelante. Hola, hermanita, gracias. Mire, estoy muy agradecida al Señor porque ya estamos saliendo de esta enfermedad, nos queda muy poquito ya y estamos muy contentos porque a pesar de que es una enfermedad grave, para nosotros ha sido una enfermedad muy leve, un resfrío, como cualquier resfrío. Y ese es un gran milagro de Dios y es gracias a Dios. Yo sé que uno se vacuna y todo, pero esto es gracias a Dios. Amén. Y lo siguiente es que estoy muy agradecida de Dios también por haber podido participar y estar participando en el Ministerio de la Mujer, porque todo eso es bendición para mí, no hay nada que sea más que bendiciones para nosotros. Hemos trabajado harto, pero no estamos cansados para Cristo, nunca vamos a estar cansados de trabajar. Hemos estado trabajando mucho, bastante, pero se están logrando grandes cosas, hermano. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en el WhatsApp de Sierra Bella se publica el Facebook oficial de la iglesia y se está publicando el canal de YouTube que preparamos, donde se están transmitiendo todas las reuniones de la iglesia. Sería muy bueno que ustedes ingresaran a los links y se dieran cuenta que estamos siendo grabados, que estamos grabando las reuniones de la iglesia, por supuesto, con la edición que se supone que es necesaria para que salga bien el video, cualquier cosita que no esté muy bien se elimina, se edita, etc. Pero sale excelente, está saliendo al mundo, y eso es lo más importante, que me pueden ver acá como me pueden ver en Japón. O sea, es excelente medio para poder evangelizar y que quizás las jóvenes, adultos, niños se quieran conectar a la iglesia, porque les gusta, los hermanos, les caen bien, o hacen actividades entretenidas, qué sé yo, o que quieran estudiar y eso. Entonces es una gran bendición también esto para nuestra iglesia, hermano. Nuestra iglesia se está viendo en todas partes, y es Sierra Bella, la iglesia chiquitita que no tiene lugar físico, ellos se están viendo, y eso es precioso, hermano. Y por lo demás, pedir la oración, obviamente, por todos los ministerios de la iglesia, una oración especial por sociedades jóvenes, por todos los departamentos, en realidad.
Y agradecida al Señor infinitamente esta semana, muy trabajada, pero muy, muy feliz, muy feliz. Amén. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Marcelita y gracias por la linda noticia, ¿no es cierto? Y ahora no sé qué otro hermano va a dar agradecimiento. Nancita. Adelante, Nancita. Buenos días, hermano. Yo quiero solamente agradecerle a Dios porque Él sabe todos los pedidos que yo le hago todos los días en la nochecita, pero pido especialmente por mi hijo, por mis nietos y por mi familia que era adventista y también se fue de la iglesia. También le pido por mi pareja que le toque su corazón y que deje los vicios que tiene. Y muy, muy agradecida de mi Dios porque me tiene con mucha paz en mi corazón por la muerte de mi hijo. Así que eso es lo más lindo que me está dando. Amén. Así que eso. Amén. 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 Agradecemos a nuestra hermana Nancita. Sabemos que ella tuvo una situación muy lamentable, pero aquí la vemos contenta y alegre porque confía en el Señor. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún otro agradecimiento? Hermanita Bueno. Celia, ¿podría decirle algo Sí. más, agregar una cosita muy pequeña? Dígalo. Mi hermana, mi cuñado, mi sobrina se están conectando a estas reuniones del ministerio. Bueno, se han conectado el día jueves, el viernes, y hoy día a lo mejor se conectan de nuevo, quizás ahora en la mañana. Pero quería pedir por ellas participan en la iglesia de la Florida. Y lo que no les gusta mucho de allá es que unas dos personas hablan, predican, hacen todo, y el resto solamente puede oír. Entonces, en este caso, le gusta la iglesia Sierra Bella porque ve que todos hablan y que todos comparten, como si fuera una iglesia igual, entonces les agrada mucho. Y mi hermana es joven, mi mamá, bueno, una persona mayor igual, pero está ahí mi cuñado, mi sobrinita chica, y eso es importantísimo para mí, hermano. Y estoy agradecida de Dios también por eso. Disculpen. Ya, sí, agradecemos y sí la hemos visto a su mamá y a su hermana, ¿no es cierto? A todos acá se les da la oportunidad, así que sigan, sigan conectándose. ¿Alguien más? Parece que no hay ninguna. Sandrita, sí, adelante. Quiero agradecer al Señor por las bendiciones y porque veo su mano en cada momento de mi vida, ¿no? Y agradezco también a Dios por todos los cuidados que nos da, ¿no? Y quiero pedir al Señor que pueda dirigir el viaje que voy a realizar, si es su voluntad, ¿no? Porque ha sido bastante tiempo que he estado esperando y le he estado orando al Señor y ahora el Señor ha respondido y ya tengo una fecha para viajar y bueno, le pongo en sus manos del Señor porque hay que seguir tanto protocolo, ¿no? Para que el Señor lo pueda dirigir y me pueda cuidar y pueda cuidar también a mis papás acá, que los voy a dejar solos. Amén, hermanos. Ya, Sandrita, muy bien. Una felices vacaciones entonces. Y también vamos a orar por sus papitos para que ellos estén bien acá, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, le vamos a pedir a hermano Héctor. Sí, adelante. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenos días. Realmente agradezco a Dios, hermanos, por su gran misericordia. Muy agradecido, hermanos, porque nos permite de alguna manera poder conectarnos, poder relacionarnos. Y en especial, pues nos dio la vida eterna. Nos constituyó como parte de su remanente de estos últimos días. Es un gran privilegio, hermanos, para nosotros, como los santos del Señor. Así es. Como pedido de oración, hermanos, yo pido que queremos, quisiera expresar también mis cálidos saludos a todos ustedes, hermanos, a sus familiares, que se sientan felices, contentos, que sientan ese gozo, esa paz, esa armonía, hermanos, en este día. Pero que no sea el único día ni el único momento, sino todos los días. En este día, por un día muy especial, que es aparte de los demás días, ¿no?
Con pedido de oración, hermanos, yo pido que oremos por nosotros, los santos de Sierra Bella, para que el Señor pudiera hacernos entender y impartiera la paz y la armonía entre nosotros, hermanos. Es muy interesante haber escuchado a la hermana Marcela de la forma como actuó en la Florida, ¿no? Entonces nosotros debemos hacer el contraste. Todos necesitan expresar, hablar. Todos quieren, hermanos, ser expresivos con lo que conocieron, o tal vez hay dudas. Y de eso se trata justamente una dinámica dentro del repaso de la escuela sabática. Agradecer, hermanos, porque realmente muchas veces nosotros entendemos que solamente nos sentimos privilegiados o una bendición por lo bueno que nos viene. Y por lo malo que nos viene, por eso no agradecemos. Así, no debe ser eso. Agradezcamos por todo lo que Dios permite, hermanos. Lo bueno, lo malo, gracias. Porque de todo sirve algo para nosotros. Amén. Así es. Hay que estar muy agradecidos, hermanos, al Señor. Y oremos, hermanos, porque realmente tengamos ese interés, que lo pudiéramos permitir al Espíritu Santo para que Él pudiera hacer la obra en nosotros. Darle el acceso a la influencia del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, por más que quisiéramos. Hacemos todo lo contrario, todo lo opuesto. Entonces, oremos para que el Señor nos concientice, hermanos. Toque nuestra conciencia, nuestro coeficiente intelectual, nos fortalezca, nos edifique y nos ayude a salir adelante como sus verdaderos representantes, hermanos. Como esa luz que Él, hermanos, nos ha puesto en este mundo. Veremos por todo el remanente en el mundo entero, hermanos, por el resto de la gente que sigue rechazando. Tal vez por muchos de nosotros o nuestros hermanos que se toman decisiones equivocadas, hacemos malas decisiones. Oremos, hermanos, por toda la gente que está atravesando problemas muy difíciles en los diferentes aspectos de la vida que se nos presenta, hermanos. Pero quisiera hacerle un pedido de oración, hermanos, que oremos para que el Señor, como Él tiene el control del mundo, para que Él manifieste, hermano, la voluntad que Él tiene, si es que lo permite o no lo permite, respecto a estos rumores de la Tercera Guerra Mundial, que se corre mucho riesgo. Si Dios lo permite que se dé, pues aceptémoslo. Y si no lo permite, gracias también. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Héctor. Le vamos a pedir ahora al hermano Fernando para que nos guíe en oración. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que mentalmente dirijamos ese pedido que cada uno hizo mentalmente hacia Dios, al trono de la gracia. Quiero, antes de orar, leer un texto que, bueno, leyó nuestra hermana, la esposa del pastor, la señora, mi hermana Viviana, que creo que es muy importante, que está en Segunda de Crónicas 7:14. Todos lo conocemos, dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Después de esto vamos a orar, hermanitos. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, mi Dios, porque estamos reunidos en este momento, Padre justo, para alabar tu santo nombre, para escuchar tu palabra, para pedirte perdón, Dios santo, por nuestros pecados, por todo lo que no hacemos bien, Padre justo. Tú eres nuestro Dios que te mereces toda alabanza, mi Dios santo. Amén. Hacemos tan poco, mi Dios santo, para agradarte, Padre justo. Te pedimos, mi Dios, que tú transformes nuestras vidas, que saques de nosotros lo malo, Padre justo, y podamos serte hijos verdaderos, Padre justo, para que se agrade, para que tú te agrades de lo que hacemos, Padre justo. Sí, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes, que esa transformación sea porque tú nos ayudaste, Padre justo. Si no somos capaces nosotros, Padre justo, hay un enemigo que es poderoso, y que seamos capaces, mi Dios santo, de vencer todas esas dificultades, todas esas trabas que pone el enemigo, mi Dios santo. Te pedimos, mi Dios, por este
por estos 10 días de oración, Padre justo, que se están haciendo, que han sido una bendición estas 2 primeras noches, Padre justo. Te pedimos, mi Dios Santo, que lo que viene también sea, mi Dios Santo, lo que necesitamos, Padre justo, escuchar, y que podamos servirte, Padre justo, y pensar que estamos tan cerca, Padre justo, de tu venida, Padre justo. Amén. No sabemos la fecha, Padre justo, pero tú lo dices en tu palabra, que habrán señales, Padre justo. Y estas señales, mi Dios Santo, se están cumpliendo. Ayúdanos, mi Dios, a acercarnos a ti, Padre justo. Que tengan misericordia de nosotros, mi Dios. Te pedimos, mi Dios Santo, que lo que hagamos, mi Dios Santo, de aquí para adelante sea para aprender de ti y acercarnos a ti, Padre justo. Hay pedidos que se han hecho nuestros hermanos, Padre justo. Tú los conoces, mi Dios. Cada uno ha tenido agradecimiento, ha tenido pedidos personales, Padre justo. Te pedimos, mi Dios Santo, que tú los tomes en tus manos, Padre justo, y hagas con ellos según sea tu voluntad, Padre justo. Ayúdanos, mi Dios, protégenos, Padre justo, y que tu Santo Espíritu sea el que esté siempre en medio nuestro, Padre justo. Te pedimos, mi Dios Santo, que nos ayudes, Padre justo, para estudiar esta lección de hoy día, mi Dios Santo, y que cada uno, mi Dios Santo, se siente iluminado por tu Santo Espíritu para poder opinar, para poder dar su opinión de lo que le parece, Padre justo, y así podamos aprender todos, Padre, de esta lección, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, bendice a cada hermano, a cada hermana que están llevando a cabo este ministerio de la oración, Padre justo, que tú les bendigas grandemente, Padre justo, y que le ayudes, mi Dios Santo, para que todo esto sea un éxito, Padre justo, y podamos ganarle al enemigo, Padre justo. Te pedimos todo, mi Dios Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Fernando. Y ahora vamos al repaso a la lección. Esta vez lo va a tomar nuestro hermano Pedrito. Adelante, mi hermano. Muchas gracias. Qué pena, ahora yo me arrepiento a lo mejor de no haber estudiado algo así como educación. A lo mejor hubiera aprendido técnicas, ¿no es cierto?, para ser un buen profesor, porque siempre toda la vida hemos estado en lo que es escuela sabática, ¿verdad?, en nuestra iglesia, y a lo mejor hubiera sido muy lindo tener mayor conocimiento para eso, ya que lo que hago, lo hago solo en forma autóctona, sin estudios, ¿no es cierto?, de enseñanza. Así es que espero poder hablar en un lenguaje tan simple para que todos me puedan entender. Ya estamos en la lección número 10, para el 5 de marzo. Es decir, nos están quedando, parece, 3 o 4 lecciones nada más para terminar ya el primer trimestre, ¿no es cierto?, de este año. Qué rápido, pero qué rápido ha pasado. Jesús abre el camino a través del velo. A lo mejor lo que voy a decir puede que a algún hermano o hermana le sirva. A lo mejor alguien no vio esta semana la lección que plantea el pastor Bullón. Pero quiero rescatar algo de allí, una historia así que me impactó fuertemente. Dice que en algún momento, ¿no es cierto?, él cuando era joven fue pastor allá en la frontera, digamos, en la selva del Perú. Él visitaba las aldeas una tras otra, y tenía un chico que lo acompañaba. Dice que debe haber tenido este chico alrededor de unos 20 años, y se conocía la selva como la palma de su mano. Entonces cuando había, ¿no es cierto?, algún lugar, o sea, él siempre fue el guía. Él lo guiaba para llevarlo a todos esos lugares, aparte de que a lo mejor también manejaba un poco, ¿no es cierto?, el lenguaje nativo. Es muy probable que así haya sido. Pero andaba siempre con un machete en la mano este muchacho. Entonces de repente le decía, vamos a ir a tal aldea de esta tribu de indios. Ya le decía, mire, si nos vamos por el camino principal, tenemos que dar la vuelta por tal parte, vamos a demorar 3 días. Pero si nos vamos por acá, a través de la selva, vamos a demorar 1 día y medio nomás. Entonces el pastor obviamente prefería demorar 1 día y medio. Así que este muchacho dice que empezaba, ¿no es cierto?, a caminar y se metía en cualquier parte
y con su machete iba cortando ramas y abriendo paso. Y la instrucción era donde usted siempre sígame a mí, donde yo pise, usted pisa. Y así entonces no va a tener ningún problema para que lleguemos al lugar donde usted quiere ir. Dice que en uno de esos tantos viajes misioneros, un día vio que este muchacho como que se paró y empezó a mirar para todos lados, miraba de un lado para otro, para allá, para acá, y se daba vueltas mirando. Y el pastor pensó entre él, dijo, este cabro se perdió. Entonces ya seguía mirando para todos lados. Y le dice, a ver, cuéntame la verdad, te perdiste, ¿no es cierto? Le dice, pero yo perderme, yo jamás me he perdido. A ver, le dice, demuéstrame que no te has perdido y muéstrame el camino. Y el chico le dice, pero ¿qué camino? El camino soy yo. Usted lo que tiene que hacer es mirarme a mí y ver dónde piso yo y pisar usted ahí mismo. Esa es la forma de hacerlo, pero aquí el camino soy yo. Entonces, ¿no es cierto? Es maravilloso el ejemplo. Sígame, le dijo. De que para que el pastor llegara sano y salvo al lugar donde iba, solo tenía que seguir al camino que era él y pisar donde él pisaba. Entonces, allí, ¿no es cierto? Hay un versículo maravilloso también de la Biblia que dice que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, ¿no? Entonces, queremos llegar sanos y salvos. No nos queda otra que seguir al camino, que es Jesús. Queremos conocer la verdad en forma absoluta, tenemos que conocer la vida de Cristo. Y no hay otra alternativa. Queremos tener la vida eterna, necesitamos entonces, ¿no es cierto?, seguir también a Jesús, porque Él lo es todo para nosotros, ¿no? Y allí entonces tenemos este tremendo título que dice que Jesús abre el camino a través del velo. Si alguien me ayuda allí, por favor, con el versículo Hebreos 9:24, para que nos apoyemos, porque no siempre es bueno hablar unos de lo que uno cree y piensa, sino que dejemos que la Biblia hable allí, ¿no? Quien lo tenga, por favor, puede darle lectura. Hebreos 9, versículo 24. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Gracias, mi hermano Fernando. En otras lecciones, ¿no es cierto?, hemos dicho que todo el sistema que había de sacrificios, ¿verdad?, el santuario que existió, todo eso era solo una maqueta del verdadero santuario que está en el cielo. Y aquí dice, ¿no es cierto?, que Jesús entró a un santuario ya no hecho por mano, sino al verdadero, al que está allá en el cielo, y que está, ¿no es cierto?, también allí la presencia de Dios. Dicho eso, recordemos también, ¿verdad?, que ni los propios discípulos tenían muy claro quién era Jesús y cómo era el plan de salvación. ¿Se acuerdan cuando un discípulo le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta? ¿Qué le dijo él? Tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no conocéis al Padre. Si el Padre y yo somos solo uno, somos uno solo. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y el que conoce al Padre, me conoce a mí. Porque tenían, ¿no es cierto?, los mismos principios, la misma espiritualidad, los mismos sentimientos y el mismo proyecto de vida para la humanidad. Entonces allí, cuando ya Jesús murió, ¿no es cierto?, fueron ellos entendiendo un poco más el plan de salvación. Saben ustedes que en la época del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, Jerusalén estaba en lo alto, digamos, de allá de las tierras de Israel. Entonces, por eso es que la Biblia dice que subieron a Jerusalén
es decir, tenían que subir una ladera de montaña, allá había unas escalinatas de cemento o algo muy parecido al cemento, ¿no es cierto?, que tenemos al día de hoy, y llegaban entonces a Jerusalén. Y los varones de Israel, por orden y por instrucción de Dios, tenían que subir 3 veces a ese lugar. Eran para 3 tipos de sacrificios distintos. Entonces, allí subían a adorar. Ahora bien, Jesús, digamos, coincidió perfecto, ¿no es cierto?, todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque cuando los varones israelitas subían allí al monte, a Jerusalén, al templo de Jerusalén, subían con ofrendas especiales. Entonces, justo coincidió que cuando Jesús subió, ¿no es cierto?, con ofrenda especial al santuario celestial. Subió con la ofrenda especial, con su propia sangre, ¿verdad? Y donde dice, Padre, yo cumplí la misión y aquí está mi ofrenda que te traigo a ti y que ahora gracias a esta sangre y al sacrificio que he hecho, entonces todo ser humano que existe en la tierra tendrá la posibilidad de que un día esté contigo, ¿no? Eso muestra mucho el plan de salvación. ¿Y por qué fue eso? Recordemos, ¿no es cierto?, que en la época de Moisés, Dios quería hacer una gran fiesta con el pueblo. Dios ya se había revelado de alguna manera a Moisés y a cierta parte del pueblo. Entonces Dios ahora decía, compartamos juntos, estemos juntos, disfrutemos juntos. Recordemos que en el jardín del Edén, antes que cayese el pecado, ¿verdad?, allí Dios se relacionaba con Adán y Eva. Él bajaba al jardín, al huerto, estaba con ellos, conversaban, hacían planes, soñaban, reían, ¿verdad? Eran una sola familia. A veces preguntamos, ¿no es cierto?, en momentos de desesperación, a lo mejor nosotros mismos lo hemos hecho, Dios, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué te vas de mí? ¿Por qué te escondes de mí? A lo mejor mucha gente afuera que no lo conoce mucho en su momento de angustia dice, Señor, ¿y por qué te arrancas de mí? ¿Qué pasa contigo? Pero la verdad es que cuando cayó el pecado, ¿no es cierto?, no fue Dios que se alejó. Dios llegó al huerto como siempre. ¿Y quién era? Era Adán y Eva, ¿no es cierto?, que por causa del pecado, ellos se escondieron, se alejaron y se arrancaron. Y hasta el día de hoy, eso sigue exactamente igual. Luego vino la invitación, vengan todos, venga el pueblo entero, prepárense porque quiero estar con ustedes, quiero compartir con ustedes, quiero disfrutar con ustedes, estemos juntos. Y allí entonces él se manifestó, ¿no es cierto?, en el Sinaí. ¿Ustedes saben lo que pasó? La gente le tuvo pánico, tuvo terror, a pesar de que se habían preparado, ¿no es cierto?, espiritualmente. Y dijeron, no, nosotros no queremos que Dios hable con nosotros. Yo soy demasiado pecador. Si me acerco de nuevo voy a morir. Mejor habla tú con Dios y tú nos cuentas a nosotros en tu lenguaje qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, eso hizo, ¿no es cierto?, y produjo que allí hubiera una separación, pero producto del pecado que existe en el ser humano. Considerando eso, ¿verdad?, cuando se instaló el pueblo de Israel en los lugares donde se instalaba el pueblo de Israel, allí digamos, el pueblo instalaba sus carpas, sus campamentos. Pero no era así que a mí me gusta este rincón, a mí me gusta este otro. No, sino que era muy ordenado. Aquí se ponía la tribu de Manasés, aquí la tribu de José, aquí la tribu de ¿no es cierto?, de Rubén. Eran todos muy ordenados, pero al centro dejaban un gran espacio en blanco y allí se entraba el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba, ¿verdad?, protegido, tenía su muro y tenía allí cortinas, tenía velos. Entonces, no todo el mundo tenía acceso a poder ver lo que estaba pasando adentro, sino que eran los escogidos, especialmente la tribu de Leví, que si bien es cierto, ¿no es cierto?, ellos cumplieron como humanos con esa parte, porque también hubo muchos errores, muchas fallas dentro de los líderes de la tribu de Leví, pero ellos, a pesar de eso, con sus defectos cumplían el pacto. Y ellos eran los que intervenían por el pueblo y ellos eran los que el pueblo se acercaba donde ellos, entregaban el sacrificio, entregaban la ofrenda y ellos intervenían por el pueblo.
Pero llegó el momento, ¿no es cierto?, en que todo esto terminó, todo esto se acabó. Y allí entonces, cuando se cumplió el momento en que Jesús murió en la cruz, ¿no es cierto?, la Biblia destaca en forma muy especial. Dice que se rajaron las grandes cortinas, ¿verdad? El velo se abrió, porque ahora entonces había acceso a llegar al lugar santísimo. Y allí entonces es por eso que nosotros, ¿no es cierto?, por fe, creyendo en Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, a través de esa fe que tenemos en Él, entonces llegamos directamente al trono de la gracia. Por eso cuando oramos decimos y lo pedimos todo, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, ¿no? Pero hermano, yo quiero escucharles a ustedes también, por favor, para que esto no sea solo una charla, sino que quiero que ustedes también allí aporten, por favor, su experiencia sobre el tema. ¿Ya? Quedo atento, Milko, Manuel, Tío Héctor, no sé, por favor. Hay una comparación que es bastante importante porque la verdad yo no había entendido mucho lo que es el tema del santuario. A diferencia del pueblo hebreo, y desafortunadamente a diferencia de muchas congregaciones, no tienen ni idea de lo que pasaba ahí y lo que pasa ahora. Eso quería llegar, a eso quería llegar. El pueblo hebreo tenía ocasiones especiales en las cuales tenía acceso a lo que se hacía ahí dentro. Como bien dijiste tú, las 3 fiestas que invoca la lección. El tabernáculo, digamos, en la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y las primicias, que se cumplen perfectamente en Cristo. Exacto. A diferencia que en ese entonces eran 3 veces al año que tenías que presentarte con ofrenda. Y el mismo Dios dice que nadie debe presentarse ante Él con las manos vacías. Muchas veces eso no se lo aplicamos a la parte nosotros de la parte económica. Pero nosotros nos presentamos a Dios a través de la sangre de Cristo. Por lo tanto, no estamos con las manos vacías. Lo otro es el amor que reflejamos a Cristo. Y lo interesante de que ya el ser humano, en especial los que aceptan a Cristo, tienen un acceso ilimitado con respecto a lo que tenía el pueblo hebreo. Y lo que lo hacía estar prácticamente en desventaja era que el que ministraba, los que eran el intermediario, no eran más que hombres mortales sujetos a las mismas o peores digamos, tentaciones o debilidades que las personas las cuales buscaban a Dios. Ahora, con este acceso, nosotros tenemos cotidianamente acceso a Dios. Y no solamente una vez, sino que todas las veces que uno deseara. Y eso marca un hito de que nuestra vida está presente dentro del santuario a través de Cristo, el cual intercede por cada uno de nosotros. Eso, me tocaron el tiempo, permiso. Después. Bueno, justamente él tocó un puntito allí, ¿no es cierto?, que yo quería en algún momento resaltar. La verdad es que yo he estudiado, no creo que todas, pero casi todas las denominaciones cristianas, religiosas. Pero nadie conoce, en lo que yo he estudiado, el tema del santuario. Nadie lo identifica y tiene claridad en esto porque está basado en la Biblia, ¿no es cierto?, en forma absoluta y clara. No es que se haga una especie de interpretación, sino que la Biblia es clara, dice que hay un santuario en el cielo, tal como existe en la tierra. Y el otro punto, ¿no es cierto?, que también en otras denominaciones yo no he podido encontrar, siempre hablan de la ley de Dios, ¿verdad? Y abarcan inmediatamente, dicen, oye, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz porque allí se clavó la ley. Pero resulta que en esa época también existían distintos tipos de leyes, ¿no es cierto? Como en el tiempo actual, ¿verdad? ¿Qué existe? Existen leyes civiles, existen leyes comerciales,
Existen leyes, digamos, internacionales, Disculpa. tratados distintos. Entonces, termino la idea y sigue Manolito, por favor. Ya termino la idea Entonces, en esa época también, ¿verdad? Existía la ley ceremonial, era la ley de los sacrificios y la ley moral. Entonces, el mundo denominacional cristiano no sabe diferenciar entre esas leyes y por eso para ellos todo fue clavado en la cruz y se acabó. Pero cuando uno hace un estudio un poquito más concienzudo, se da cuenta que no es así, que es muy distinto a lo que se piensa, ¿no? Siga con su idea, mi hermano Manuel, que estaba muy... La verdad es que se me desordenó un poco. Bueno, el tema es que ya nuestra vida no es... A ver, no ocurre lo mismo que existía en el pueblo hebreo anterior. El pueblo hebreo era, cuando yo creía que pecaba, podía a presentarme, ¿no es cierto?, al templo como una víctima. Ahora es diferente, hermano. E incluso cuando estudiamos la semana pasada, alcanzamos a entender de que a través de todos los beneficios que Dios hace en favor nuestro, nos convierte en alabanza para Él. Por lo tanto, como seres humanos, en especial como hijos de Dios y siervos en Cristo, nuestra vida permanentemente está ligada a Cristo. Así que en nuestros nombres, y digamos, Él, mejor dicho, está interviniendo en favor mío. Esta intervención no es que Dios me vaya a permitir a mí entrar al reino de los cielos pecando, sino por el contrario. Es lo primero que Él hace a través porque estuvimos viendo, ¿no es cierto? Si nosotros aplicamos la Pascua a nuestras vidas, también es una realidad. ¿Por qué? Porque la Pascua tiene que ver con la liberación de la esclavitud. Y Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, en la medida en que nosotros seamos de Cristo y aceptemos esa liberación. Y después ya viene el proceso de Cristo, ¿no es cierto? En los tabernáculos, el morar con Cristo, el vivir con Cristo. Y tenemos más adelante que Cristo se presenta ante Dios con esas gavillas, con esa, a ver, ¿cómo dice? Que las primicias, ¿no es cierto? Nuestras vidas las representa Cristo ante su Padre. Porque la base de esto es el sacrificio, como dijiste tú hace poco rato, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es fácil desligarse de esto. En la medida que nosotros rechacemos a Cristo, vamos a estar desligándonos de todos estos favores que Cristo hace en el santuario, ya no el del hombre, sino que el santuario que está en el cielo. Y eso es lo importante. Y esa mediación que hace Cristo en favor nuestro es toda poderosa. Así que ahí nos hace responsable a nosotros frente a lo que es la salvación y la mediación de Cristo. Eso querido hermano. Gracias, mi hermano Manuel. Leamos allí la necesidad, veamos un poquito el tema de lo que significa, ¿no es cierto? A veces hablamos la palabra velo, pero la pasamos como de largo. Veamos la importancia que tiene allí, ¿no es cierto?, dentro de la época. Levíticos 16, 1 y 2, por favor. Levíticos 16, 1 y 2. Y alguien busca ahí mismo en Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Allí, ¿qué es lo que nos dice, ¿no es cierto?, la historia, por favor. Levítico 16, 1 y 2 dice: el día de la expiación, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, de hecho, no son palabras humanas, ¿no es cierto?, el tema del velo,
Allí, ¿no es cierto?, se acercaron demasiado, fueron a lo mejor intempestuosos, a lo mejor eran más jóvenes los hijos de Aarón, algo pasó con ellos, ¿verdad?, que cayeron en desgracia, se acercaron a un lugar que ellos no tenían acceso, y pasó lo que pasó, que murieron. Y luego le dice a Aarón, y tú también, por favor, cuídate. Cuidado con pasar más allá del velo, para que no vayas a morir tú también. Entonces, el velo, mis queridos y queridas, era una forma de protección para los seres humanos. Veamos allí también el capítulo 10, verso 1 al 3, por favor. 10, verso 1. Sí, al 3. 1 al 3. Ya. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, por el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Luego extrañó que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Gracias, muchas gracias, mi hermanita. Suena muy, muy delicado, muy interesante esta parte, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, dice que colocaron ellos un fuego extraño que Dios no conocía. ¿Saben que nosotros también a lo mejor de repente podemos colocar fuego extraño? A lo mejor podemos, ¿no es cierto?, tomar algo que no es bíblico, y lo queremos introducir dentro de las doctrinas. Esto me acabo de acordar una experiencia bien cortita y muy cercana a nuestra, que el otro día me conversaba nuestro hermano Fernando. Dice que un caballero que lo conoce obviamente se acercó y le dijo, ¿sabes? Le dijo, yo he estudiado 3 veces la Biblia y llegué a la conclusión de que ninguna mujer se salva. Las mujeres no se salvan, ya, y definitivamente no se salvan. Y he estudiado 3 veces la Biblia. Pero hermano, pero amigo, le dice, ¿dónde hizo la Biblia? Porque yo también la he estudiado, pero esa parte no la he visto nunca. Pero ¿cómo? Si usted es cristiano, usted tiene que saber dónde hizo la Biblia. O sea, si usted la ha estudiado también, pues si es creyente. Pero, ¿se fijan? Una doctrina muy curiosa, tremenda. A lo mejor él llega a esa conclusión pensando en que como los piececitos de niña los metió Eva, entonces a lo mejor él castiga a toda la humanidad, a todo el sexo femenino, por culpa de Eva. No sé, estoy deduciendo yo ahora, pero es delicado de repente meter doctrinas y cosas que son fuego extraño para Jehová. Por eso es tan importante, tan delicado, ¿no es cierto?, que siempre, ante cualquier tema, un escrito está. Sí, mira, yo estoy diciendo esto y lo digo con propiedad, pero aquí lo encontré, mira, aquí está. Ah, ahí cambia todo. Adelante, mi hermano Manuel, sí, por favor. Lo que tú acabas de decir, la verdad, es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque quien está interviniendo esto es que no es otro más que Satanás. Y es delicado también a la vez. Es tan delicado como lo era en aquel entonces. ¿No es cierto? El mejor ejemplo es como el que habla la elección de los hijos de Roma. Y a nosotros esto es una llamada de alerta, porque nosotros debemos entender el plan de salvación, no como tú lo acabas de decir. Yo creo, o yo pienso, o yo no sé, pretendo que por ahí va la cosa. El plan de salvación está dado y entregado en los términos que Dios lo creó. No solamente lo creó, sino que lo ejecutó. Y de la forma en que está hecho y ejecutado en favor del hombre, es efectivo. Pero en la medida en que nosotros, en nuestra sabiduría humana, le empezamos a agregar variaciones o cosas que el plan de salvación no toma en cuenta,
y no solamente queremos vivirlas, sino que se las tratamos de imponer a los demás. Estamos haciendo lo mismo que hicieron Abiú y el hermano. Entonces, bien como dijiste tú, nos hace responsable, primero que nada, en esto, en dejar de lado en parte la Biblia y empezar a tener un evangelio de oída. Yo escuché. Pero aquí tenemos que nosotros aplicar, en especial en el plan de la salvación, lo que yo no tampoco entendí, sino tampoco lo que leí, lo que Dios me reveló. Pero me lo reveló en el sentido en que yo tengo interés por mi salvación. Primero que nada lo mío, no los demás. Mi salvación. Y una vez que Dios, a través de un mecanismo que es el estudio personal y la participación de nuestra iglesia, nos va quedando claro el tema del plan de salvación. Tan sencillo como eso. Eso me querido hermano. Los elementos extraños son perjudiciales ahora y lo fueron siempre. Por eso es delicadísimo, y en este último tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, se están levantando y se levantarán muchas más doctrinas extrañas, muchas doctrinas extrañas que en algún momento vamos a ir a lo mejor conociendo. Y aquí hay algo bien interesante, saben que digamos, el velo que existía, ¿verdad?, dentro del tabernáculo, era tan especial, porque no era un velo también que nosotros de repente usamos, ¿no es cierto?, cortinas con una especie de velo, pero que se trasluce bastante para el otro lado. Recuerden, ¿no es cierto?, que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, cuando entraba allí, ¿no es cierto?, entraba con campanitas en su ropa. Entonces, eso significa que era un velo espeso, era un velo grueso, que el ojo humano no tenía la capacidad de poder ver qué estaba pasando, ni las sombras. Solo sabían que ese sacerdote estaba interviniendo por los pecados nuestros. ¿Y cómo sabían que estaba vivo? Porque él al moverse, ¿no es cierto?, allí sonaban las campanitas. Pero si había un momento en que por mucho rato dejaban de sonar las campanitas, significaba que a lo mejor el sacerdote había muerto. Y allí entonces con un cordelito que tenía también amarrado lo podían sacar hacia afuera. Era demasiado importante, demasiado delicado el tema del velo. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos ahora, si usted ora a lo mejor 100 veces al día, las 100 veces su oración va a llegar al trono de la gracia. Amén. En forma automática, en forma mágica, sí, en forma divina, poderosa. Pero también tenemos, no podemos nosotros estar a la presencia de Dios y mirarlo cara a cara como Él quiere y cómo va a ser en el futuro. Porque de hecho, ¿no es cierto?, Jesús, ahora tenemos un nuevo velo. Y ese velo es el propio Jesús. Se transformó, ¿no es cierto?, en ser humano, fue como nosotros, tomó nuestra forma, supimos de lo que hizo, supimos de lo que no hizo, supimos lo que enseñó. Y Él entonces, Él es nuestro velo para poder estar ante el trono de la gracia, porque todavía como seres humanos no somos capaces de poder enfrentar esa tremenda realidad, tal como ocurría en los tiempos antiguos. Entonces ahora nos encontramos con que tenemos un nuevo camino. Con la muerte de Jesús se rasgó el velo, se rasgó las cortinas, se rasgó todo, y nosotros pasamos por entre medio de todo eso, pero a través, ¿no es cierto?, por la fe, a través, ¿no es cierto?, de la presencia y la abogacía del Señor Jesús. Y recordemos eso, ¿no es cierto?, que dijimos al principio, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, ¿no es cierto? Fíjate, Pedrito, perdona que te interrumpa antes que se me vaya la idea, porque soy abuelito. Fíjate que el velo tenía, además, bueno, rajarse otro tema, pero él tenía una cualidad, el velo eso, que las víctimas, la sangre de la víctima era rociada en ese velo, el cual se rajó. ¿Me entiende el significado que tiene eso? Es decir, ese velo estaba constantemente manchado por la sangre, no del pecador, sino que de las víctimas que se ofrecían por el pecado.
también se cumple en Cristo. La sangre de Cristo, como lo dice parece el versículo el principal versículo, habla que entró con su propia sangre. Ya no era la sangre del corderito, el macho cabrío, de las palominos, de todo, de la becerra y todo lo demás, sino que Cristo mismo con su propia sangre entró ahí como ofrenda. Y eso en favor mío, hermano, favor mío. Para que yo tenga vida eterna. Y ese yo creo que debería ser, cuando yo miro la lección y estudio la lección, me pongo yo en el lugar del bendecido y en el lugar del pecador, para sacar conclusiones que me puedan ayudar a mí, primero que nada, en vivir mi salvación. Y sigo siendo tan imperfecto, yo no lo puedo negar. Pero gracias que tengo un mediador. Amén. Ok. Mi hermano Héctor, adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias, hermano. Quería hacer algo, hermano, muy interesante respecto a la ascensión de Jesús, ver los velos, ver en qué forma el ser humano tiene que estar para acercarse también a los tabernáculos, y ver las tres fiestas, su significado de las tres fiestas, y cuántos tipos de velos hubo. Con respecto a la ascensión de Jesús al cielo, vemos en cuanto resucita, ascendió, regresó, y luego de 40 días se fue ya a sentarse definitivamente con nuestro sumo sacerdote, defensor o abogado en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Pero en la primera ascensión va para asegurar y se presenta al Padre por el sacrificio que hizo con su propia vida. Ahora, la ascensión de Jesús al cielo es muy fundamental para esa adventista, especial para cada uno de nosotros. Porque en primer lugar, marca el comienzo del reinado de Jesús. Y en segundo lugar, marca el comienzo de su misterio sumo sacerdotal en nuestro favor. Ahora, la ascensión de Jesús, por otro lado, marca el momento en que se estableció el nuevo pacto, que brinda los medios necesarios para poder acercarnos a Dios con valentía mediante la fe. Pero acá hay una cosa muy interesante, cómo tenemos que acercarnos a Dios con valentía y fe. De acuerdo a la lección, de acuerdo a su comentario, nos habla que la ley del Señor debe estar penetrada en nuestra vida para que por medio de la fe que tenemos podamos tener acceso. Y como Cristo ya abrió el camino de ese modelo, entonces es muy sencillo para poder entrar o seguir sus pisadas, pero estando penetrada su ley en nuestra vida. Por otro lado, respecto a las fiestas, vemos, hermanos, que la tercera fiesta, que es, hermanos, la fiesta de los tabernáculos, representa el cuidado que Dios tuvo a Israel en el desierto y que hoy en día representa el cuidado que Dios tiene hoy en día en nosotros, en este desierto del mundo que estamos viviendo. Las demás son un poco más conocidas, ¿no? Ahora, vamos a ver, hermanos, de qué forma cumple la perfección Jesús las tres fiestas. Dice, hermano, que Jesús murió el día de la preparación de la Pascua a la hora novena, el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Eso está en Juan 19:14, Mateo 27, 45 y 50. La segunda parte dice, Jesús resucitó al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. En cuanto resucita, él asciende al cielo y va para tener la seguridad de que si fue aceptado el sacrificio que él hizo por su Padre, pero fue totalmente aceptado. Y la tercera dice, ascendió 40 días después para sentarse a la diestra de Dios Padre y establecer un nuevo pacto en el día de Pentecostés. O sea, hermanos, esta ascensión al cielo representa el nuevo pacto que recibieron los discípulos del Señor en el Pentecostés.
Por otro lado, respecto de los velos, tenemos que ver que Dios, hermanos, puso un velo humano. Cuando dice Moisés que establezca el tabernáculo fuera del campamento, entonces estableció, luego dejaron un lugar y de ahí continuaban los levitas y luego el resto de tribus de Israel. ¿Con qué finalidad? Para evitar que ingresaran gentes que, hermanos, a pesar de que estaban con ellos, no entendían lo que la palabra del Señor les decía. Y por eso que Dios no las quería consumir, les protegía. Entonces es el cuidado por medio del velo humano para que sea protegido su santuario y no ingresar ese cualquier imprudente, así directamente. Respecto a los 3 velos, veamos, hermanos, que existen 3 velos. Por un lado tenemos, hermanos, el santuario terrenal, una copia y sombra del santuario celestial, que eso está en Hebreos 8:5. Tenía 3 velos, que en hebreo ya hemos visto en la misma lección, también dice catapet, casma, la cortina del atrio que envía como entrada al atrio. El segundo velo, la cortina de la entrada del compartimiento exterior del santuario, y el velo interior que separaba el compartimiento exterior, que es el lugar santísimo, el centro entre el lugar santo y el lugar santísimo es el segundo velo. Y el tercer velo, vemos, hermanos, que es el velo mismo, el cual aparece 4 veces en la Septuaginta y denota consistentemente el lugar santísimo del lugar santo. Ahora, ¿qué es lo que abre o cuál es el camino que abre Jesús? Nosotros sabemos que no podían tener acceso directamente a ellos, ni tampoco podemos tener acceso directamente nosotros a Dios, si no es por medio de Jesús. Jesús mismo es el velo que Él rompe, la entrada o el impedimento que había en ese tabernáculo terrenal. Y Él entra al tabernáculo celestial, también presencia de Cristo, pues dice que Él es el camino, y por medio de Él entramos nosotros. Pero lo interesante es que cómo tenemos que entrar. La lección, como la palabra de Dios y el comentario del Señor dice que en primer lugar, nosotros tenemos que consagrarnos para poder entrar. Porque sin la santidad nadie puede estar en la presencia de Dios. Eso no dice la lección, no dice las Sagradas Escrituras. Por otro lado, para poder ser consagrado, dice que el ser humano tiene que haber introducido en su vida la palabra del Señor. Esa palabra del Señor tiene que encarnarse en nuestras vidas, tal como la parábola del verbo se encarnó en la humanidad, que fue Jesús mismo, para que se manifestara Él dentro de la sociedad humana y pudiéramos entendernos. La palabra de Dios también tiene que ser igual para poder entender y relacionarnos con Jesús. Amén, hermanos. Gracias, Héctor. Tomando un poquito lo que decía Jen, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una comparación que la verdad es que nunca me había percatado antes de la comparación que voy a hacer. Hebreos 12, ¿verdad? Del 18 en adelante. Mire lo que era antes el tema de acercarse a Dios. Del 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y ahora vemos el tiempo actual, ¿no es cierto? Y Pablo dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se dan cuenta la tremenda diferencia que tenemos en el día de hoy? Y eso es lo que en algún momento, ¿no es cierto?, va a permitir que si seguimos
en la fe, cada día, ¿no es cierto?, tratando de hacer las cosas bien, de pedirle al Señor que aumente nuestra fe, pedirle al Señor que, que nos prepare cada día más para poder estar cerca de Él, que nuestra vida espiritual pueda ser, ¿no es cierto?, de una mayor calidad, ¿verdad? Que solamente nosotros no lo podemos conseguir como seres humanos debido a lo que nos rodea, debido al mundo en que vivimos, solamente lo podemos hacer, ¿no es cierto?, a través de su bendición y a través de la misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Entonces llegará el momento en que podremos ver el rostro de Dios y estaremos con Él para siempre. Hermanos, espero que hayamos podido tener, ¿no es cierto?, un poco mejor de claridad sobre esta lección, sobre lo que significa la comunión con el Señor, sobre lo que significa la oración con Él y sobre lo que significa la esperanza, cómo es la esperanza y cuál es el objetivo de la fe que tenemos y de la esperanza que tenemos para que en algún momento y en un corto tiempo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro hermano, ¿cierto?, por esta exposición de la lección y agradecerle también a todos los participantes. Ahora, continuando, ¿no es cierto?, con nuestro programa de escuela sabática, para terminar lo vamos a hacer con el himno 166, Siervo de Dios, la trompeta tocada. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo no quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Hermano Pedrito, si nos despide en oración, por favor. Bondadoso Señor, en esta hora le damos gracias porque tenemos la certeza de que usted está en nuestro medio. Amén. Señor, por las lecciones de vida que nos entrega, Señor, para cada día. Le queremos pedir, Señor, que usted nos ayude, ya que humanamente no podemos hacer nada sin su apoyo, sin el apoyo del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, porque queremos estar preparados para ese gran día cuando usted venga a buscar a su pueblo. Bendiga a cada hermanita, a cada hermanito, a cada visita que está en nuestro medio en esta hora. Y queremos pedirle, Señor, que su Santo Espíritu siga en este segundo servicio, en su manada pequeña Sierra Bella. Lo pedimos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.